Buen día. Bueno, vamos a continuar con el tema de las puentes. Un complemento para la parte de los puentes. Normalmente, bueno, no es que normalmente, esa es en la parte central, en la parte, no central, en la parte interna de un puente son las pilas, ¿no? Directamente. En la parte de donde comienza son los estribos, básicamente. Eso es la parte de la diferencia. Obviamente depende del tipo de puente para adoptar el tipo de pila. Básicamente es eso. Y normalmente, por supuesto, de que soporta tanto longitudinal como transversalmente las fuerzas que se provocan en el puente. Como característica, obviamente, vendría a ser una solicitación con momentos en X, con momentos en Y y una fuerza en Z, básicamente es esa, biaxial, la forma de solicitación que tiene una pila. Describimos en forma sucinta, básicamente, lo que es una pila. Aquí están, si fuera, esto es para hormigón armado, están los apoyos de neopreno, pueden ser dos, puede ser uno solo, normalmente son dos, porque para cada lado de la pila, normalmente, reitero, a veces no son iguales, inclusive entonces son dos aquí arriba, no simplemente uno, una parte de los neoprenos, de este lado y del otro lado. El cabezal es ese, las columnas, la fundación, y obviamente casi nunca es una fundación directa, siempre hay un 90% está sobre pilotes, básicamente. Entonces es el cabezal de pilote, la mayoría de las veces, ¿no? Bueno, por supuesto de que dependiendo del tipo de puente que tengamos, aparece, por si acaso, la parte de solución. No es uno solo. Inclusive aquí nos faltan, para mencionar, el puente Millot tiene esta forma, por si acaso. Que reitero, una de las características que tiene, insisto, un momento en este sentido, otro momento en este sentido, y una carga puntual, Z. Un momento, vamos a llamar en X, un momento en Y, y una carga en Z. Eso es la característica de una pila. Y puede haber esta variedad, si vale el término, no ningún inconveniente. En definitiva, no hay algunas otras, a ver, los que unen Dover-Calais, es de esta forma, por si acaso, la pila. Son bolos sucesivos, pero tienen esta forma. Entonces, aquí hay un montón, en definitiva, pero siempre tiene que estar sujetos a estas solicitaciones. Cualquiera de ellos, obviamente, ya es cuestión de dar una solución a la parte de la pila. Y normalmente también es común ya en, por ejemplo, en Midas, para los polados sucesivos son dos. De esta forma. Acá hay un todo, bueno, por cualquier motivo, pero de esta forma. La mayoría de las veces aquí en Bolivia es esto, pero bueno, depende de quién lo haga.
puntualmente, ¿no? Directamente. Muy bien, entonces tenemos ahí la variedad de soluciones que se puede dar a este elemento estructural. ¿Puede ser de esta forma? Obviamente que sí, ningún inconveniente. Se puede, cualquiera de estos. Lo que sí, por lo menos en lugares sísmicos, no ha tenido buen resultado. Muy fácilmente ha llegado a colapsar. En el Japón, por ejemplo, ha habido un montón de colapsos estructurales de este tipo de pila. No es muy recomendable, reitero, desde el punto de vista de sismo, las armaduras, en fin, todo ese tema. Es muy típico el colapso. Estudiaron y, bueno, la parte de las armaduras llegaba simplemente hasta un cierto sector, no había confinamiento y ha colapsado en ese sentido. Posteriormente, cuando se ha estudiado, reitero que ha habido este tipo de deficiencia, básicamente. No es muy recomendable directamente tener este tipo de pila. Y tenemos otro tipo de pilas. En fin, es casi prácticamente, dependiendo del sentimiento de cada uno de ellos, se puede dar esas condiciones. Los materiales siempre han sido de hormigón ciclópeo. Tenemos, por si acaso, en el medio, el que está en Parotani, por ejemplo. Las pilas son de hormigón ciclópeo. Obviamente, ha funcionado, está funcionando, son BPR, de piedra hace algún tiempo, en fin, hay un montón, pero actualmente es armado y postensado. Esos son los más comunes, si vale el término. Muy bien, aquí tenemos una para dimensionar con este método, no hay mucha diferencia con el resto. Aquí tenemos agua, por si acaso, es en un río, tenemos estas condiciones. Obviamente, la parte de la hidráulica exige, ¿no?, de que haya más o menos esta dimensión directamente del nivel máximo de aguas, por si acaso aquí, el NAME que se llama, pero no es el nombre, nivel de aguas máxima extraordinaria. Este es ese nivel y encima de ello normalmente son unos 3 metros que debe estar libre por si acaso para poder emplazar la altura del puente. Ese es uno de los parámetros que se maneja básicamente. Muy bien, los materiales, ahí tenemos materiales. El hormigón, como siempre, hay algún error, son 2500. Las vigas, bueno, las dimensiones. La velocidad del flujo, sí, es por este orden, básicamente, lo que tenemos los ríos acá en Bolivia. Bueno, utiliza nuevamente aquí un paquete para la parte de las reacciones, en fin, todo ese tema, pero vamos a ver en detalle a qué se refiere cada uno de ellos. No hay ningún problema, se puede hacer manualmente, ningún inconveniente, no es problema alguno poder hacer aquello. Aquí la carga muerta, todos los elementos, las componentes que tiene la parte de la estructura. Esto es para la parte de la carpeta de desgaste. Aquí alguna otra parte de la carga muerta, post, pasamanos, alguna cosa de eso. De la parte de la superestructura de la misma forma, directamente, ahí tenemos todas las componentes que tiene. Las cargas horizontales ya vimos que tiene estas componentes, básicamente, para la parte de la fuerza de frenado.
depende del número de vías, los factores de presencia, en fin, todo ese tema tenemos ahí, las cargas que se provocan longitudinalmente. Para la parte transversal, viento longitudinal, en fin, todo ese tema, ahí tenemos. Y por supuesto, es la cantidad por la luz, las vías y la presencia, básicamente. Entonces tenemos ahí esa solicitación. El transversal, esto es lo que da la ASTO, por si acaso, y de similar forma. Tenemos para el viento longitudinal, viento transversal. Obviamente siempre es mayor el viento transversal que el longitudinal. Estas componentes son los que decía, los que provocan el momento en X y el momento en Y. Eso es lo que estamos viendo y, bueno, de acuerdo a la estipulación de la ASTO, ocurren a unos 80 metros encima de la capa de rodadura. Bueno, la superestructura, nuevamente tenemos ahí, transversal y longitudinalmente. Hicimos longitudinalmente para la parte de pilas, ahora estamos haciendo transversal y longitudinalmente para la parte de para los estribos hicimos, ahora estamos haciendo para las pilas que son transversal y longitudinal. Igual se saca el centro de gravedad, en fin, todo ese tema. Y por supuesto tiene los valores para este viento. Y para la parte longitudinal tenemos esta cantidad. Es por si acaso este valor. Esta es la luz del puente y obviamente la superficie que incide. Y la superficie que incide simplemente es eso, por si acaso. No hay ninguna otra cosa. Esa es la figura clara. No hay ningún otro parámetro. Muy bien. El viento transversal de similar forma simplemente cambia el valor. Las condiciones son las mismas. Entonces tenemos eso. Ahora sobre la infraestructura, el viento longitudinal, viento transversal, el viento de ese tema tenemos ahí, donde incidiría primero en la parte de la viga, en la viga superior. Luego tenemos en la parte de las columnas. Ahí tenemos esas áreas para poder ver el viento y por supuesto que también la parte transversal, el viento de ese tema. El empuje del agua obedece esta fórmula y tenemos esta condición. Obviamente sufre la primera columna, el resto, bueno, ya no es tan severo, si vale el término, si viene ahí, pero el que recibe toda la fuerza es en la primera columna. Entonces ahí tenemos esto, lo que les decía, la primera columna. Esto, por si acaso, no es agua estática, es dinámica, tiene una velocidad, es por eso que tenemos constante, básicamente, y obviamente está en la mitad, la parte de la solicitación del agua. Ahí tenemos la solicitación. El resumen de las cargas, entonces tenemos acá todos los parámetros que se ha utilizado, tanto transversal como longitudinalmente, directamente ahí tenemos todas las cargas que hay. Cargas verticales, la superestructura e infraestructura, la carga viva, cargas horizontales, la del frenado, sobre la carga viva, sobre la superestructura, sobre la infraestructura, el empuje del agua. Las combinaciones de carga, obviamente, los que señala básicamente la parte de la norma, ¿no? Directamente. Con todos los parámetros que tiene, en fin, todo ese tema, es ese. Entonces tenemos un primer estado de carga, el grupo 1, luego tenemos el grupo 2, de similar forma, la carga muerta sobre los vehículos, sobre la superestructura y también la parte del agua.
El grupo 3, obviamente, las componentes, carga viva, en fin, todo ese tema entra. Lo que se hace es, reitero, para la envolvente de estas tres. Como les decía, obviamente hay un momento transversal, longitudinal y la carga de los vehículos. Entonces, a partir de ello, se hace el dimensionamiento, reitero, que es con el tema del envolvente. ¿Cuál nos da más? Entonces, tenemos eso. Aquí dimensionamos la columna, una de las columnas, la más solicitada, donde le va el agua. Ahí tenemos la condición. Obviamente tenemos paquetes como el CCICOL, no hay inconveniente alguno, ahí no hay problema, es el más confiable y vemos que realmente estamos dentro de la seguridad. Este es el límite básicamente que aguanta la columna, pero la solicitación es bastante más pequeña, ¿no? Directamente. Lo mismo en el eje Y, obviamente se puede ver tridimensionalmente, sí, por supuesto. Aquí, una verificación de la esbeltez, en fin, aunque no hay inconveniente alguno, obviamente es con una esbelta. Ahí tenemos los incrementos que se debe tomar en cuenta para la parte de la esbeltez de la columna. Normalmente siempre entra, no hay inconveniente, pero aquí está el detalle definitivamente para poder hacer esa verificación. Entonces tenemos esa verificación con todos los parámetros que indica la norma, sentido transversal, longitudinal, en fin. Y tenemos que no hay problema alguno, estamos dentro de los límites. También en el sentido transversal. En realidad, cuando es una columna circular, simplemente la raíz cuadrada en un solo sentido se puede hacer. A ver. ¿A qué me refiero? A lo que estamos hablando. No es tan necesario entrar en todo esto. ¿Qué pasa? Aquí vamos a tener un momento. Si es circular, se puede hacer lo siguiente para la parte de las columnas. Obviamente la sumatoria, la raíz cuadrada del momento, vamos a llamar transversal, digamos, momento longitudinal. Sería un momento transversal al cuadrado más momento longitudinal al cuadrado raíz. ¿Sí? Ese sería el equivalente. Entonces podemos hacer con ese, en definitiva, para no entrar en todo este tema, ¿no? Directamente. La resultante, si vale el momento resultante, es esto, básicamente. Y podemos hacer esto, para no hacer cada uno, por si acaso. ¿Se hace? Sí, evidentemente se hace eso. Si es rectangular, obviamente que no se puede hacer, no solamente para circular. Ahí tenemos, obviamente aquí, el momento último, lo que estamos comentando. Y por supuesto, no hay inconveniente, estamos dentro de lo que dice la parte de las normas. Y por supuesto, esto de que debe ser menor a la unidad, obviamente, esa es la parte más importante, de tal forma que no tengamos ningún problema. Los estribos con el corte no hay inconveniente alguno. Eso es respecto al tema. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Siguen, parece, rezando a las almas caras. No hay nada.
¿Qué fue? No lo escucho. Está todo que No le entendí nada, Merino. No sé qué es la pregunta. Puede hacerlo por el escrito. Ah, bien. Ok. Muy bien. Entonces lo dejamos por acá. Continuamos mañana. Entonces, mañana, no. El lunes, básicamente. No, y es todo directamente. Lo dejamos por acá entonces. Muy bien, muchachos. Que tengan buen día. Ya es muy poco lo que nos falta para terminar. Ya, bueno, prácticamente ya son cosas inclusive que están normados. Por ejemplo, está normado el PN 64, 84 del servicio de caminos y ya está, ya prácticamente ya no es mucho problema, pero lo vamos a ver, no hay inconveniente, no me hago ningún problema por si acaso. Ok, muy bien, ya son cosas muy básicas, pero lo vamos a ver. Muy bien, señores, eso es todo, que tengan un buen día, nos vemos conmigo el lunes.